Tal como venimos trabajando desde el inicio del núcleo, la construcción del problema de investigación y los objetivos que desde allí se desprenden configuran un mapa que nos va a dar las pistas sobre cuáles son los diseños y todas las estrategias necesarias que los y las investigadoras deben implementar para responder a ese problema. Por ello, en la construcción del problema, se pone en juego muchísimo la creatividad de los investigadores. Y mientras más aguda sea la complejidad que le dan a la construcción del problema, deberán ensamblar y utilizar diferentes estrategias que provienen de diseños cuantitativos y de diseños cualitativos. Es decir, vamos a tener preguntas de investigación que únicamente se respondan con uno de los dos enfoques. Sin embargo, también hay muchas otras preguntas de investigación que requieren de la integración de los dos métodos. Por ello, la adopción de un abordaje multimétodo en una investigación da lugar a un esfuerzo de articulación, complementariedad y sinergia entre diversas opciones de diseño. Los y las investigadoras conscientemente deben crear los diseños que efectivamente respondan a sus preguntas de investigación. Por ello, dijimos que la creatividad radica en darle primacía a ese objeto de estudio. Es decir, el diseño de una investigación es determinado por el propio objeto de estudio. ¿Qué es lo importante de esto? Que siempre la elección del tipo de diseño depende de lo que queremos estudiar. Vamos a ver algunas diferencias sobre el enfoque cuantitativo y el cualitativo. Y en esta clase vamos a profundizar varias herramientas para utilizar el enfoque cualitativo. En primer lugar, las metas de investigación que proponen los dos enfoques nos van a permitir alcanzar las metas cognitivas. Los objetivos de investigación son metas cognitivas. Entonces, con los dos enfoques vamos a poder describir, explicar, relacionar, explorar nuestros fenómenos de interés. Sin embargo, el enfoque cuantitativo tiene herramientas que nos van a permitir generar y probar teorías y nos van a ayudar a construir generalizaciones sobre cuestiones que observamos en la realidad. En cambio, el enfoque cualitativo nos permite conocer y comprender los sentidos y significados que las personas le damos a la vida cotidiana, es decir, nos va a permitir comprender por qué las personas actuamos como lo hacemos. Ambos enfoques tienen una diferencia en sus diseños. El cuantitativo es estructurado, es predeterminado y toda su construcción precede al trabajo de campo. Ello quiere decir que las herramientas de indagación se construyen a priori de iniciar el trabajo de campo. En cambio, los diseños cualitativos son más abiertos y flexibles y se construyen durante el trabajo de campo. ¿Qué quiere decir? Que las herramientas de indagación del diseño cualitativo se pueden ir diseñando y reconfigurando a medida que avanza el trabajo de campo y avanza la experiencia del investigador o de la investigadora en la inmersión del trabajo de campo. Ahora esta parte la vamos a trabajar con profundidad en la clase de hoy. Otra de las grandes diferencias que tienen los dos enfoques es el muestreo. En el enfoque cuanti se involucra a muchos casos de la investigación porque se pretende generalizar los resultados, como dijimos recién. En realidad lo que se busca es una cantidad de casos que en conjunto son estadísticamente representativos. Esta es la palabra clave. Son representativos en términos estadísticos. En cambio, los enfoques quali, sus muestreos, son representativos en términos cualitativos. Se involucra a mucha o menos cantidad de casos porque no se pretende necesariamente generalizar esos resultados, pero sí necesitamos profundizar su conocimiento e interpretación. Se puede trabajar con casos individuales que sean representativos, no desde el punto de vista estadístico, sino representativos por sus cualidades. En la clase de hoy vamos a ver de qué se tratan los muestreos cualitativos. Lo más importante es que para el enfoque cuanti la representación es estadística. En cambio, para el enfoque quali la representación
es de sus cualidades, porque nos permite conocer en profundidad los aspectos que nos estamos preguntando sobre ese fenómeno. Los instrumentos de indagación también son distintos, como los venimos nombrando. En el enfoque cuanti, por ejemplo, utilizamos encuestas que tienen preguntas estructuradas y pueden ser cerradas o abiertas. En cambio, en el enfoque quali podemos utilizar entrevistas en profundidad y esas entrevistas pueden ir desde entrevistas que son con preguntas muy abiertas a muy estructuradas. Además, hay otro tipo de entrevistas que son grupales y se llaman grupos de discusión o focus group. También se puede desarrollar la observación participante o la observación no participante y algunas otras técnicas de indagación que más adelante las vamos a trabajar. Finalmente, ¿cómo identificamos la presentación de los resultados? Los enfoques cuantitativos siempre se van a presentar sus resultados mediante tablas, diagramas, modelos estadísticos que se pueden construir a partir de la matriz de datos que permite ilustrar los resultados estadísticos. En cambio, los resultados de los enfoques cualitativos se puede utilizar diversos formatos. En primer lugar, el análisis y la interpretación de los datos cualitativos se refiere a un análisis del discurso. A partir de lo que las personas nombran, enuncian, dicen, los investigadores y las investigadoras realizan trabajo de análisis e interpretación del discurso. Entonces, estos resultados se presentan en formato de narraciones, se toman fragmentos de las propias entrevistas, se pueden construir videos, se pueden construir audios, utilizar fotografías y hacer análisis de las imágenes, se pueden construir mapas, diagramas, matrices y modelos conceptuales o redes conceptuales con diferentes conceptos que emergen como resultado del análisis del discurso. De esta manera, el enfoque multimétodo implica mezclar técnicas, enfoques, conceptos y lenguajes cuanti y quali. Ahora vamos a ver cómo se entrelazan ambos enfoques. Estamos hablando de integración multimétodo porque hay diferentes maneras de combinar el enfoque cuanti y el enfoque quali. Una de ellas es la triangulación, otra es la complementación y la tercera es la combinación. Cuando hablamos de triangulación metodológica, nos referimos a que se van a ensamblar y a reconocer los dos abordajes, el quali y el quanti, para un mismo fenómeno. Y se pretende la convergencia de los resultados. Cada abordaje se implementa de modo independiente hacia la búsqueda de resultados convergentes. Se trata de contrastar los resultados, de entramarlos una vez obtenidos. Puede utilizarse para la validación de las mediciones o para la contrastación de la hipótesis de cada abordaje. En cambio, cuando hacemos la integración multimétodo de manera complementaria, lo que nos proponemos es que para un mismo estudio se obtienen dos derivaciones diferentes, uno proveniente de un abordaje quanti y otro quali, un modo de observación del mismo fenómeno pero con dos perspectivas, es decir, podemos ubicar dos objetivos específicos y cada uno de ellos propone un recorrido del proceso de investigación desde cada abordaje distinto. Ello nos va a enriquecer los resultados porque vamos a tener dos perspectivas y dos miradas diferentes sobre el mismo fenómeno, dos diferentes en relación a las estrategias de indagación que utilizamos. Y la combinación se refiere a la integración subsidiaria de un abordaje en el otro, tanto en el quali como en el quanti, con el objeto de fortalecer las debilidades de una o de otra estrategia. Es decir, podemos hacer un análisis cuantitativo y reforzar con análisis cualitativo que nos permitan poner en diálogo los resultados de esas encuestas, por ejemplo. Mientras que los diseños cuantitativos nos permiten preguntarnos en términos de en qué medida y cuánto, los diseños cualitativos nos permiten indagar sobre los cómo y los por qué y en qué circunstancias suceden los fenómenos que nos interesan. Al buscar respuestas a interpretaciones culturales de la salud y la enfermedad, los métodos cualitativos de investigación
pueden ayudarnos a comprender esos problemas. Por ejemplo, acá tenemos algunas preguntas, problemas posibles. ¿Por qué algunos programas de promoción o de atención a la salud tienen éxitos y otros no? ¿Cómo se moviliza una comunidad para resolver un problema sanitario que es persistente? ¿Cómo comprenden y usan las personas la información técnica que reciben para adoptar decisiones críticas que afectan a sus vidas y las de sus hijos? ¿Por qué las personas que padecen enfermedades crónicas no reciben tratamientos? Y así podríamos seguir con numerosos ejemplos. Lo más importante es que el tipo de diseño lo define el objeto de estudio y la pregunta de investigación. Y cuando ese objeto de estudio está construido en toda su complejidad, requiere de la triangulación metodológica. Por ello, es importante que conozcamos los diseños de investigación según los criterios cualitativos y cuantitativos, porque ambos se complementan para estudiar los fenómenos de la salud pública de manera holística y en toda su complejidad multidimensional. Es importante considerar que muchas de nuestras dificultades para comprender los fenómenos que nos interesan se deben a que constantemente tratamos de aferrarnos a objetos estáticos y en realidad lo que nosotros queremos indagar en la realidad son procesos complejos que llevan conflictos históricos, económicos, contextos políticos y que inciden en las maneras en las que las personas pueden cuidar y atender su salud. Muchos de los problemas fundamentales para la investigación y la práctica en el campo de la salud pública están profundamente arraigados en sus respectivos contextos culturales. Las personas se enfrentan en las comunidades decisiones y retos en los que están condicionados por su integración en múltiples grupos sociales. Por ejemplo, usar o no anticonceptivos, cómo sobrellevar un embarazo y el parto y cuáles son los riesgos que se corren, dónde solicitar ayuda en caso de enfermedad y cómo desarrollar en los jóvenes las aptitudes y la confianza que necesitan para una vida adulta sana. En todas esas decisiones se cristaliza la posición socioeconómica, la posición generacional, la influencia de la desigualdad o de la igualdad de género, el lugar de residencia, la trayectoria educativa, el trabajo al que acceden sus padres. Por ello, el hecho de que difieran las formas en que las personas interpretan situaciones cotidianas y por consiguiente su forma de actuar, tiene profundas implicancias para las investigaciones en salud pública. El diseño cualitativo nos permite descubrir múltiples perspectivas y comprender sus repercusiones en las decisiones que toman las personas vinculadas con la salud. Por ejemplo, si para una persona cuidar la salud de la familia implica únicamente llevar a los controles anuales a los niños en edad escolar, esa acción representa todo lo concerniente al cuidado de la salud familiar, aunque eso implique que ni la madre o el padre concurran a atenderse al centro de salud o a realizarse controles. Es decir, como señalaba Thomas, lo que las personas definen como real es real en sus consecuencias. Lo que las personas creemos del mundo es real en nuestras prácticas. Actuamos en función de cómo miramos el mundo y de cómo lo comprendemos. Por ello, si para una persona el cuidado de la salud comienza y termina en realizar los controles anuales de los niños en edad escolar, eso es el cuidado de la salud para esa persona. Si recuperamos a Samaja en su libro de Epistemología de la Salud, subraya la pertinencia de una mirada concreta, dinámica y comprensiva sobre los sentidos y significados que las personas le dan a la vida cotidiana. Esos sentidos y significados se recuperan en los procesos comunicacionales, es decir, ¿dónde puedo observar cómo las personas le dan sentido al mundo? A partir de sus narraciones, de las maneras de enunciar, de las maneras de nombrar la realidad, de cómo la explican. El autor fundamenta entonces la pertinencia de incorporar la dimensión representacional en los estudios de los procesos de salud, enfermedad y atención. Aquí toma un rol muy importante la labor que los investigadores y las investigadoras realizan, porque en el diseño cualitativo, el análisis y la interpretación de los datos se inicia desde el principio que el investigador o la investigadora pisó el campo y empezó a realizar su primera entrevista, un informante clave,
las primeras observaciones, toda la información los investigadores e investigadoras van recabando, se analiza y se interpreta. Durante todo el proceso de investigación cualitativa, los y las investigadoras atraviesan una dialéctica de análisis e interpretación desde el inicio del trabajo de campo. Samaja señala la pertinencia de trascender la noción de que los hechos son casos para contabilizar y comenzar a concebir el hecho salud o enfermedad-tensión como un hecho narrativo, en el que se recuperan las representaciones que las personas tienen de la realidad, es decir, cuál es la visión y la división del mundo que tienen las personas en realidad en relación al hecho salud, enfermedad y atención. Cómo se perciben a sí mismas las personas y cómo perciben a todos los actores involucrados en este fenómeno de la salud, enfermedad, atención. Estos aspectos se recuperan en el discurso de las personas. Ese discurso va a cristalizar las representaciones, percepciones, sentidos y significados, creencias, y es lo que el investigador va a analizar y a interpretar y luego esbozar como resultados de la investigación. Para pensar por qué las investigaciones cualitativas en el campo de la salud pública, tomamos algunos elementos de los autores Ullin, Robinson y Toley y de Braille. En primer lugar, los avances en los conocimientos transculturales acerca de la salud y el comportamiento humano demanda la implementación de métodos cualitativos, porque a partir de esos métodos se contribuyó a comprender fenómenos como el crecimiento demográfico, la distribución de la morbilidad, los comportamientos que determinan la salud y la enfermedad. Cada nuevo hallazgo conduce a más interrogantes y nuevos problemas que requieren diferentes enfoques en el diseño de la investigación. Por ejemplo, el conocimiento de la prevalencia del uso de anticonceptivos en alguna región nos lleva a preguntarnos por qué, con la amplia disponibilidad de servicios de atención primaria, de salud, tantas enfermedades en potencia graves no son detectadas en sus fases tempranas. Por ejemplo, los diseños de encuestas cuantitativas incorporan cada vez más técnicas cualitativas en un esfuerzo por mejorar la validez de sus instrumentos. ¿Qué quiere decir? Mejorar la validez de mi encuesta implica que yo despliegue estrategias que garanticen que esa encuesta mida efectivamente lo que yo quiero medir en la realidad. Entonces, se complementan técnicas cualitativas que le permiten a los investigadores realizar un acercamiento con la comunidad, comprender cómo se enuncian, cómo se refieren, qué palabras se utilizan para referirse al tema en estudio y con ese vocabulario construir la encuesta. Oír el lenguaje habitual de las personas en estudio para referirse a cuestiones sexuales, por ejemplo, ayuda al investigador a redactar preguntas normalizadas en palabras que son familiares o a estructurar previamente las categorías de respuesta a partir de la experiencia real que ya realizaron los investigadores implementando las técnicas QALY. Por otro lado, los perfiles mundiales de salud nos conducen a pensar en la necesidad de incluir investigaciones cualitativas al campo de la salud pública. ¿Por qué? Porque las estadísticas demográficas y sanitarias revelan la urgente necesidad de soluciones para los problemas de salud pública en todas partes del mundo. Las crecientes desigualdades en materia de salud entre los países ricos y pobres necesitan diferentes tipos de investigación. Por ejemplo, en los Estados Unidos el consumo de tabaco, el régimen alimentario deficiente, la inactividad física y el consumo de bebidas alcohólicas son en conjunto los factores responsables de aproximadamente una tercera parte del total de las defunciones. Pero en países pobres, las enfermedades prevenibles y tratables, como la diarrea, el sarampión y la malaria, cobran un enorme tributo de vidas humanas. Solo en África, más de 2.3 millones de personas mueren anualmente a causa de enfermedades que pueden evitarse mediante la vacunación. Las complicaciones del embarazo y el parto y el aborto en condiciones de riesgo extinguen la vida de más de 500.000 mujeres cada año, y el 99% de ellas son provenientes de países en desarrollo.
En 16 países subsaharianos, más del 10% de los habitantes entre 15 y 49 años de edad están infectados por HIV. Y en los países más afectados, el número de víctimas supera la tercera parte de la población. Además, muchos expertos en salud apenas están empezando a reconocer el mayor impacto de problemas sociales como la violencia relacionada con el género, la feminización de la pobreza, las crisis económicas, los persistentes conflictos regionales y el rehacinamiento de refugiados. Todo esto en un clima de creciente globalización y sobrecarga de los servicios. Otro de los elementos que nos ayudan a pensar en la utilidad de las investigaciones QUALY para la salud pública es el aumento de la conciencia sobre los problemas vinculados a los derechos humanos. En el plano internacional, la discusión de problemas vinculados con la población y la salud ha traído la atención hacia la necesidad de alcanzar un nuevo consenso sobre la población y el desarrollo, los derechos humanos y el género. Se reconoce cada vez más que si esperamos abordar la apremiante necesidad de una mejor salud y de un mejor desarrollo social, es urgente que conozcamos a fondo las complejidades del comportamiento humano, las relaciones recíprocas, cómo se construyen las decisiones en relación a la salud, a la igualdad y al otorgamiento de poderes en las sociedades. Los investigadores dedicados a estudios sobre la situación de la mujer y disciplinas aplicadas de las ciencias sociales continúan buscando un mayor conocimiento de procesos fundamentales del desarrollo, como la socialización de los géneros y la conciencia de los roles, planteando nuevos interrogantes que requieren de un método cualitativo. Entonces, la preocupación por la situación de las mujeres es un elemento crítico en la formulación de las políticas, pero los derechos humanos y la ética de inclusión agregan otra dimensión. Por ejemplo, muchas investigaciones incluyen preguntas-problemas sobre la atención a las relaciones de género en la toma de decisiones vinculadas a la salud reproductiva, o bien indagan sobre cómo la posición social y el poder actúan como factores significativos en el estudio de la prestación de servicios de salud. De esta manera, es posible abordar en profundidad la naturaleza y las consecuencias de identidades y relaciones de género en la salud reproductiva. A medida que los investigadores adquirimos mayor conciencia sobre la determinación de las condiciones materiales en la vida cotidiana, se adoptan las técnicas cualitativas que requieren de nuevas relaciones de colaboración con los participantes del estudio y mayor toma de conciencia de la responsabilidad ética del investigador en el trabajo de campo. Finalmente, vamos a pensar desde la salud colectiva por qué las investigaciones cualitativas son importantes para el cambio de la salud pública. En realidad vamos a retomar los contenidos del núcleo 1 y que también trabajamos la semana anterior en relación a las corrientes epidemiológicas. Como ya lo venimos subrayando, a partir de las décadas de 1960 y 1970, desde el nuevo pensamiento epidemiológico latinoamericano, se realiza un cuestionamiento a la epidemiología lineal, lo que contribuyó a refundar la moderna epidemiología crítica. La epidemiología convencional cayó a una distorsión múltiple de la metodología, que se va a sintetizar en los siguientes elementos. Por un lado, la epidemiología convencional tendió a una explicación fenoménica, reduccionista y fragmentaria de la realidad y de la determinación social. Recordemos que el concepto de determinación social es uno de los ejes del paradigma de la teoría crítica, de la epidemiología crítica. Por otro lado, esta epidemiología convencional tendió a una primacía absoluta de la asociación causa-efecto como la gran organizadora y la lógica del universo epidemiológico. Además, se destaca una reificación de la relación causa-efecto como un artefacto formal aplicado para identificar factores de riesgo. Por otro lado, otra de las críticas que desde la epidemiología crítica se le realiza a la epidemiología convencional es la reducción de la noción de exposición-vulnerabilidad a un problema esencialmente individual de naturaleza probabilística. Como también, a la hora de organizar la práctica epidemiológica, la convencional se genera una reducción de las acciones funcionales sobre los factores de riesgo.
A esta epidemiología empírica, a pesar de su robusto arsenal estadístico, no le es posible explicar la relación entre el sistema social, los modos de vivir y la salud. No puede comprender la complejidad de la distribución por clases y las formas e intensidades de la exposición humana a procesos peligrosos, ni la vulnerabilidad diferencial de los colectivos situados en inserciones sociales distintas, ni comprender en profundidad el metabolismo sociedad-naturaleza y su impacto social. Finalmente, con este modelo, resulta imposible conocer la sociedad para transformarla hacia una salud profunda que fuese el pilar no solo de una nueva salud pública, sino de la construcción de un nuevo modelo de sociedad saludable. El análisis de la categoría determinación social como una forma de superar el causalismo en cuanto se refiere a la producción o génesis de la salud, la noción de reproducción social como la superación del empirismo aplanado, la concepción dialéctica de la relación social, natural, biológico como superación del ecologismo empírico, sometió a un escrutinio crítico el uso empirista de las técnicas y la preeminencia de un enfoque cuantitativista del método. En esta complejidad es que las técnicas cualitativas permiten abordar otras dimensiones de los problemas vinculados a la salud pública. El conocimiento científico en cualquier disciplina se da en el movimiento entre sujetos y objetos en un campo de la praxis. Ninguno de los tres elementos define el método de manera absoluta. Se requiere un paradigma integrador, una operación para la que es indispensable un marco interpretativo de los sujetos, es decir, comprender cómo piensan y accionan las personas. Si bien son ideas, constituyen a su vez una expresión del mundo natural y del trabajo de articulación lógica que posibilita la observación de las cuestiones materiales y de la práctica. Entonces, en este contexto, con las nuevas complejidades que se advierten desde estos paradigmas hacia el proceso de salud, enfermedad y atención, las técnicas cualitativas nutren de sobremanera las estrategias para indagar la realidad. El diseño cualitativo se caracteriza por ser flexible. ¿Qué quiere decir ello? El investigador, cuando comienza a hacer su inmersión temática, también va realizando una inmersión de campo. Se va convirtiendo en un experto en el tema que está estudiando desde las lecturas bibliográficas y también desde la práctica del trabajo de campo. En los primeros encuentros con las personas con las que está estudiando, va a realizar algunos bocetos y esbozos de guía de entrevistas, que con el ejercicio de realizar sucesivos encuentros, las puede ir mejorando, ajustando, reformulando algunas preguntas. Van a ir apareciendo temas emergentes que el investigador no los consideraba a partir de la revisión bibliográfica, pero sí se las aportó su trabajo en el campo. Por ello, puede construir nuevas preguntas, reconfigurar la guía de preguntas de las entrevistas y continuar y profundizar sus indagaciones. Además, es un proceso flexible porque el análisis y la interpretación de los datos se realiza desde el primer momento que el investigador pisa el campo. ¿Qué quiere decir? El análisis cualitativo tiene un formato helicoidal. ¿Qué quiere decir? Es como una espiral en el cual las sucesivas círculos van pasando de manera cada vez más profunda, quizás sobre los mismos elementos. Es decir, a partir de que va mejorando y profundizando su experiencia en el campo, va agudizando su mirada sobre el problema que está estudiando. Entonces, esta dinámica requiere de la reflexividad permanente del investigador. El investigador debe tomar conciencia de que se trata de un trabajo con personas y de un escenario de estudio en el cual él también está inmerso. Ello requiere que los investigadores realicen un autosocioanálisis que les permita y les garantice mantener la vigilancia epistemológica en todas las etapas del proceso de investigación. ¿Qué quiere decir el autosocioanálisis? Es un término que presenta Bourdieu
y que nos invita a reflexionar sobre el rol del investigador. Resulta que para enfrentarnos a un objeto de estudio, el investigador debe revisar cuál es su posición académica, su posición de clase, cuáles son sus prejuicios, sus prenociones sobre el tema. Para poder realizar la inmersión en el campo y poder indagar de manera rigurosa y construir elementos y técnicas de indagación que tengan confiabilidad y validez. Como lo venimos subrayando siempre, la validez es construir una herramienta de indagación que me permita medir lo que nos propusimos medir en nuestros objetivos. Y la confiabilidad es que esa guía de preguntas, por ejemplo, para una entrevista, consiga los mismos resultados si las implementa un investigador u otro investigador del equipo que está trabajando en el mismo tema. Para ello es muy importante, como lo veníamos comentando recién, esta inmersión del campo para que las preguntas las formulemos en un lenguaje en el cual las personas que entrevistamos interpreten realmente lo que nosotros queremos indagar. Ahora vamos a profundizar sobre cuáles son los tipos de muestreos cualitativos. Como dijimos al principio, las muestras cualitativas también son representativas, solo que a diferencia de los estudios quanti que buscan la representatividad estadística, nosotros ahora con los quali vamos a buscar la representatividad en relación a las cualidades que estamos indagando. Necesitamos identificar personas que nos narren sus miradas del mundo y que esas narraciones sean adecuadas y pertinentes a nuestro objeto de estudio. Lo más difícil no es a cuántas personas vamos a indagar, sino qué es lo que queremos saber. Por definición, una muestra es una parte del universo compuesta por las unidades de análisis de estudio que nos permite obtener información de esa totalidad. La importancia de los sujetos radica en ser los primeros conocedores del mundo social. Nosotros, los y las investigadoras, queremos conocer los sentidos y los significados que esas personas le dan a la vida cotidiana, a sus problemas de salud. Queremos conocer lo que ellos definen como saludable. ¿Cómo perciben ellos tal o cual enfermedad? ¿Cuál es su concepción sobre los riesgos a contraer determinadas enfermedades? ¿Cómo es la vivencialidad de una persona con una enfermedad crónica que está marginada de la cobertura de la salud pública? El punto de partida es que las personas que seleccionamos tienen la habilidad de narrar sus acciones. Es decir, las elegimos porque ellas son expertas en el tema que nosotros queremos y nosotras queremos conocer. La visión del mundo que las personas tienen puede ser reconstruida siguiendo un hilo conductor que va a unir lo que se llama la conciencia práctica, que es lo que todas las personas aprendemos a hacer en la vida cotidiana de manera cuasi automática, y cómo eso se conecta con la conciencia discursiva, ¿no? Lo que podemos narrar y poner en palabras. Ese discurso es la información que van a analizar los investigadores y las investigadoras y a partir de ese análisis producirán datos. Dado que la indagación cualitativa toma esta cualidad de las personas, nuestra selección de las personas a las cuales vamos a entrevistar, a convocar para un grupo focal, a realizar una observación participante, la elección de esas personas será en relación a cuánto esas personas saben y son expertas de los fenómenos que nos interesan. Entonces, una de las preguntas fundamentales de una muestra cualitativa es ¿cómo saber si un sujeto producirá una narración adecuada sobre el tema que nos ocupa? El proceso de selección de los sujetos es recursivo, dinámico y constructivo. Desde esta perspectiva, seleccionar a una persona influye y marca la selección de otras personas que elegiremos más adelante. Y va a marcar a la propia investigación. Por ello, hay diversas técnicas de muestreo y es muy importante que el investigador utilice la adecuada para su objeto de estudio. Sin embargo, cabe destacar que el aludido proceso no finaliza en la selección, sino que se transforma en un constructo de información
que influye en la información subsiguiente. La muestra cualitativa tiene una forma de espiral que se contrae y vuelve sobre sí, en tanto un círculo virtuoso de información. De este modo, la selección de una persona se basa en lo que hemos encontrado en la persona anterior. ¿Por qué? Porque como venimos diciendo que el diseño es flexible, yo puedo ir mejorando mi manejo del tema a medida que voy avanzando en mis sucesivas entrevistas. Este es uno de los aspectos en los cuales el diseño quali también es flexible. Vamos a repasar algunas de las técnicas de muestreo. El caso típico se construye por un tipo. El investigador diseña un modelo, un tipo, determina a partir de un estudio riguroso cuáles son las características típicas de determinada persona en determinado contexto que se corresponde a su objeto de estudio. Y de acuerdo con los rasgos necesarios lo selecciona a una persona o a varias. Una vez que se conoce en profundidad un fenómeno, se diseña un caso típico. La máxima variación es otra técnica que busca la diversidad extrema entre grupos de unidades de análisis, que mantengan entre sí alguna distribución esperada que dé características sociales, pero que ambas estén atravesadas por la misma problemática que nos interesa. Por ejemplo, comunidades con alta movilización social o comunidades con baja movilización social, pero las dos están atravesadas por la problemática de la implementación de agroquímicos en sus zonas de residencia. Otra de las técnicas es la técnica por bola de nieve. La selección se produce de acuerdo con la temática, pero es realizada por los participantes en función de ser los conocedores de los rasgos de los otros participantes. Por ejemplo, si queremos realizar indagaciones a socorristas y redes de apoyo para abortos clandestinos, realizar la inmersión temática demandará que contactemos a una de estas personas y esa persona será la mejor fuente de información en relación a quiénes serán los próximos entrevistados o entrevistadas. El método permite elegir a personas que posean características especiales. Una vez identificados con la información disponible, se les pide que ubiquen a otros miembros de la misma población en estudio, sea por familiaridad, por conocimiento o por factibilidad de acceso. La muestra se genera de forma progresiva, resultado de que cada sujeto proponga a otras personas que conozca. Por ejemplo, si estamos indagando las prácticas alimentarias en bebés de 0 a 2 años en comunidades indígenas de nuestro país, al ingresar a una comunidad, una vez que establecemos enlace con una persona, esa misma persona podrá sugerirnos con qué otras personas nos podemos contactar. Algo muy importante al implementar esta técnica es abrir múltiples redes de contacto. Ello va a contribuir a fortalecer la confiabilidad y validez de la técnica. Por ejemplo, al ingresar a la comunidad indígena, podemos abrir una red de contacto a partir de algún centro de salud, podemos abrir otra red de contacto a partir de la escuela de la comunidad y podemos abrir otra red de contacto a partir de alguna persona referente de la comunidad. El caso extremo implica construir una muestra en la que se selecciona sujetos que presentan una característica o algún rasgo de forma exacerbada, convirtiéndolos en pertinentes fuentes de información. Por ejemplo, una persona con más de 100 años en una práctica deportiva. Y el muestreo teórico es uno de los más utilizados porque se apoya en el uso de la teoría fundamentada de Corbin y Strauss. Es una teoría de análisis e interpretación de datos. Esta teoría delinea los pasos para el análisis y la interpretación, y todo el análisis cualitativo en relación a una mirada inductiva-deductiva, lo que quiere decir de la teoría a los datos y de los datos a la teoría. Cuando nos referimos de la teoría de los datos, implica que desde nuestros objetivos se delinean las variables que vamos a desarrollar. Esas variables son definidas, desglosan en dimensiones y categorías teóricas, las vamos a ir encontrando en el discurso de los entrevistados. A través del análisis y la interpretación, cristalizamos la teoría en la voz de los entrevistados, en sus propias narraciones. Entonces, cuando el muestreo es teórico, implica que realizaremos tantas entrevistas sean necesarias hasta agotar las posibilidades de encontrar esas categorías teóricas en sus discursos.
La famosa saturación teórica, es decir, se trata de un muestreo de saturación teórica. Alcanzamos la saturación teórica cuando realizamos X cantidad de entrevistas en las cuales comenzamos a encontrar las mismas categorías teóricas con los mismos tipos de narraciones. ¿Cómo nos damos cuenta que esa categoría ya se agotó o se saturó? Porque en las entrevistas se comienza a repetir el hallazgo de esa misma categoría teórica, una y otra vez con distintas maneras discursivas. Por otro lado, cuando hablamos de análisis inductivos, nos referimos a que desde los datos se construyen teorías en la medida en que aparecen categorías emergentes, es decir, categorías que el investigador no las tenía previstas desde su bagaje teórico y por ello no las indaga, pero sin embargo aparecen desbordando los discursos. La entrevista en profundidad puede ser abierta, semiestructurada o estructurada. Siempre se utiliza una guía de preguntas que se construye en base a los objetivos de investigación, como mencionábamos recién. Lo importante en la construcción de las preguntas es no inducir las respuestas. Siempre preguntamos cómo, por qué, de qué manera. Nunca hacemos preguntas cerradas que se puedan contestar con un sí o con un no. Siempre tenemos que invitar a que el entrevistado o la entrevistada se explaye, que nos cuente muchísimas cosas a partir de nuestra pregunta. Decimos que es una herramienta de excavar porque el rol del entrevistador es profundizar, repreguntar, retomar lo dicho y pedir que sea ampliado e ir generando confianza e intimidad para excavar en temas sensibles que cristalicen cómo nuestros entrevistados y entrevistadas perciben el tema de indagación de la entrevista. La duración de una entrevista debe ser entre 45 minutos y 1 hora y media. Con menos tiempo no entramos en profundidad en el tema y con más tiempo se genera un cansancio para ambos interlocutores. El propósito es invitar a la conversación, a la charla distendida sobre un tema. Generar un espacio de intimidad y de confianza es indispensable. En este aspecto influye de sobremanera la preparación del investigador, coordinar los tiempos y el espacio para realizar la entrevista. El entrevistado no se debe sentir expuesto ni inhibido. Las entrevistas se deben registrar con una grabación y para ello es importante solicitar la autorización del entrevistado. Aquí cobra importancia la etapa inicial de apertura en la entrevista. Es la clave del éxito de la conversación. El preámbulo que damos al inicio, definiendo los objetivos y propósitos de nuestra entrevista y solicitando el permiso de grabación es muy importante. Lo que los entrevistados y entrevistadas tienen para contar es de interés para nuestra investigación. Su palabra es importante, lo que ellos saben sobre el tema es lo que nosotros estamos buscando. Asumir que la persona entrevistada es experta en el tema de interés, porque la información que relata ha sido experimentada e interpretada personalmente. A través de la entrevista en profundidad podemos captar la apropiación individual que esa persona hizo en sus vivencias sobre la vida colectiva. De esta manera, ese discurso, es lo que nos permite reconstruir los sentidos y los significados. La tarea más importante del investigador y de la investigadora es escuchar. Escuchar es el rol principal del entrevistador y entrevistadora. El análisis e interpretación se centra en la escucha activa y armada sobre los modos de definir el tema, las formas de nombrar, las continuidades y rupturas que hay en el discurso. No nos interesa la veracidad de los relatos, no somos historiadores, no buscamos fuentes ni somos periodistas que buscamos entre comillas, la verdad. Lo que nos interesa es cómo estas personas que entrevistamos comprenden el mundo y actúan en él. No interesa la verdad, sino las perspectivas. Necesitamos que los relatos reflejen sus interpretaciones y sus actitudes. Las racionalizaciones, las fábulas, los prejuicios, las exageraciones son tan valiosas como las descripciones, entre comillas, objetivas, siempre que sean adecuadamente identificadas. Por ello, es tarea del investigador realizar esta escucha activa y armada basada en sus sustentos teóricos. Escuchar implica por definición un esfuerzo reflexivo que vincula los relatos de las personas entrevistadas con las teorías pertinentes y vamos así identificando aquellos fragmentos del discurso que se tornan centrales para responder a nuestros objetivos de investigación. Escuchar con atención implica identificar los aportes sustanciales a nuestros objetivos.
Y ahí mismo, desplegar la habilidad de repreguntar y profundizar los aspectos necesarios, como también advertir los tópicos emergentes que no fueron planeados a priori, pero que se vuelven significativos. La vigilancia epistemológica permanente garantiza que el entrevistador enlace el discurso del entrevistado con las referencias teóricas pertinentes sin involucrar su prenoción y su prejuicio propios de su posición y su disposición de clase. Es decir, escuchar con atención y mantener al margen mis prejuicios y mis prenociones sobre el discurso que estoy escuchando. Y realizar el esfuerzo epistemológico de escuchar en clave a las teorías que sustentan nuestra investigación. La vigilancia epistemológica es indispensable. El investigador debe estar atento a cómo está produciendo conocimiento permanentemente. Estudiar fenómenos en los que estamos implicados socialmente, en tanto investigadores, investigadoras, trabajadoras y trabajadoras de la salud, requiere que para iniciar un proceso de investigación realicemos lo que les venía comentando, el autosocioanálisis. Es decir, ¿desde qué lugar estamos problematizando el mundo? Y hacer un esfuerzo por revisar cuántos lentes pueden distorsionar nuestra mirada, como por ejemplo nuestra pertenencia social, la etapa generacional, la profesión. Para ello tenemos dos herramientas que son muy importantes y que acompañan a todas las técnicas de indagación cualitativa, y son las notas de campo. Se trata de escritos epistemológicos que realiza el investigador volcando todo tipo de prejuicios, prenociones, hipótesis apresuradas que se irán vigilando con atención durante todo el proceso. Las notas de campo es un cuaderno que lo llevamos siempre con nosotros y allí vamos anotando todo lo que se nos ocurre. Ningún investigador, aunque realice investigaciones cualitativas o cuantitativas, se puede deshacer de la carga biográfica, nuestras trayectorias personales y nuestras experiencias de vida. No nos podemos nunca deshacer de nuestra pertenencia social y de la carga teórica que nos ofrece lentes para mirar el mundo de una manera determinada. Entonces, todos los procesos de investigación deben ser acompañados por notas de campo. Por otro lado, la inmersión temática y la inmersión de campo, conocer muy bien el tema desde la bibliografía y desde el trabajo de campo con quienes estamos realizando las entrevistas, conocer sus prácticas, sus lenguajes, sus costumbres, todo ello da herramienta para después, recién después, ser expertos en el campo y en el tema. Y recién ahí comenzar nuestras entrevistas para ir recabando los datos de la investigación. La preparación de las guías de preguntas se va construyendo a medida que se realiza la inmersión en campo. ¿Qué quiere decir esto? Mientras que vamos estudiando el tema, por ejemplo, sobre alimentación en comedores comunitarios, vamos a ir visitando distintos comedores comunitarios. Realizaremos contactos, observaciones, detallaremos notas de campo, realizaremos charlas informales con informantes claves. Cuando conozcamos en profundidad el campo, recién ahí podemos iniciar nuestra entrevista. Esto es un poco lo que veníamos describiendo antes como esto del diseño flexible, ¿no? Que necesitamos ir haciendo esa inmersión en campo para ser realmente expertos en el tema y desde ese lugar realizar una guía de preguntas que nos ayude a responder a nuestros objetivos. Durante la entrevista, nuestra actitud siempre es escuchar. No opinamos, no ponemos cara de nada, no sonreímos, evitamos sesgar el discurso del otro. Estar atentos a eso es tener vigilancia epistemológica. Si el entrevistado busca permanente la aprobación nuestra sobre todo lo que dice, jugamos a poner cara de póker permanentemente. Solamente repreguntamos y solicitamos que el entrevistador amplíe y se explaye en sus respuestas. Nuestro objetivo es que la persona que entrevistamos hable muchísimo, se explaye. Tenemos que considerar dos etapas claves en la entrevista en profundidad. El inicio de la entrevista es cuando definimos nuestro propósito, objetivo, generamos confianza, creamos un clima de intimidad y garantizamos el anonimato, pedimos permiso para grabar y nos firman un consentimiento. Esta parte es fundamental porque es la puesta en escena inicial, es la manera en la que nos definimos como entrevistadores, entrevistadoras hacia la otra persona. Una vez que garantizamos este espacio de confianza,
de anonimato, que le explicamos a las personas que sus respuestas no son evaluadas, que no hay respuestas correctas ni incorrectas, y solamente queremos conocer su mirada sobre los temas que nos interesan, comenzamos a realizar las preguntas de la guía de entrevista. Otra de las etapas importantes es el final, cuando se cierra la entrevista, se agradece por el tiempo y se apaga el grabador. Y esta es una etapa clave. La distensión que genera que se haya apagado el grabador y de que ya llevamos un rato conversando y estamos en confianza, genera que en ese momento en el que se apagó el grabador nos cuentan lo más importante de toda la entrevista. Eso se registra en las notas de campo. Por ello se dice que la entrevista no termina hasta que nosotros llegamos a nuestra casa y volcamos en nuestro cuaderno de campo todas las anotaciones finales que sucedieron en esa última parte. Otra de las técnicas de indagación cualitativa es la observación. ¿Qué debe ser observado? Lo que se planteó en los objetivos. ¿Cómo lo sistematizamos? Con planificación. Existen dos tipos de observación según el tipo de registro. Una es la observación libre. Se registra todo, nada está predeterminado, se utiliza mucho cuando hacemos inmersión en el campo, en las primeras veces que vamos al campo, y aún estamos realizando nuestra inmersión temática. La observación sistemática permite registrar comportamientos precisos. ¿Qué, quién, dónde? Se utiliza una planilla, un formulario para ir completando todas estas categorías que vamos detallando. ¿Cómo se posiciona el observador? Tiene dos tipos de observación, según la posición que toma el investigador / observador en este caso. La observación participante es en la cual las y los investigadores están involucrados y son un miembro más de lo que se observa. Por ejemplo, observar las dinámicas de trabajo en un CAPS, y el observador es parte de ese CAPS, y realizar sus registros mientras desempeña sus tareas. En cambio, la observación no participante es una técnica en la cual el observador no participa en las tareas que involucran el escenario. Por ejemplo, voy a observar un CAPS, pero me siento en la sala de espera y desde allí tomo notas. En los dos casos se pide permiso y se firma consentimiento. ¿Cómo se controla la observación? A partir de la carga teórica, de la doble hermenéutica, que es la técnica de análisis e interpretación de datos, de la vigilancia epistemológica y de las notas de campo. Tomamos nota de la observación en una hoja y en otra hoja se vuelcan las notas de campo. Allí van los prejuicios, prenociones, hipótesis apresurada, recordatorios para revisar algún concepto teórico. ¿Cuál es la relación entre el observador y lo observado? En primer lugar, contemplar que no se puede observar todo, realizar el control de observación con esas notas de campo y tener una guía de observación que nos va a señalar qué observamos de los participantes, qué observamos del ambiente, del lugar, del comportamiento, de los gestos, qué tenemos que observar de las conversaciones. Observar implica registrar todo lo que percibimos con todos los sentidos, en el lugar donde estamos realizando la investigación. ¿Y cómo se registra? Con la descripción densa. ¿Qué es la descripción densa? Es detallar todo lo que percibimos. Y el desafío más grande que tiene esta descripción es no escribir con adjetivos, porque en los adjetivos se cristalizan nuestros recorridos biográficos, nuestras experiencias, nuestros bagajes previos, nuestros prejuicios sobre lo que es grande y lo que es chico, lo que está bien o lo que está mal, lo que es asqueroso, lo que es repugnante, lo que es inadmisible. El método biográfico es un enfoque dentro de las técnicas de indagación cualitativas y tiene diversas técnicas este método biográfico. Vamos a mencionar solamente 3 en esta oportunidad. Las historias de vida nos permiten indagar las trayectorias de la vida de las personas en sucesivos encuentros y además implica el registro de documentos, fotos, recuerdos, elementos que provee el entrevistador, entrevistadora, y también realizar entrevistas a personas allegadas a esta persona a la que le realizamos la historia de vida. Este método requiere de sucesivos encuentros con cada persona. Por ejemplo, más de 10 entrevistas con la misma persona para indagar su trayectoria de vida desde su recuerdo de sus abuelos, sus padres, su niñez, adolescencia, adultez. En cambio, los relatos de vida permiten recuperar etapas de la vida de una persona y no es necesario hacer muchos encuentros. En una sola entrevista podemos realizar una
conversación sobre la niñez, porque eso es lo que buscamos para nuestro objeto de estudio. En cambio, la historia oral es utilizada más que nada por los historiadores y historiadoras porque pretende recuperar y reconstruir datos históricos a partir de las vivencias de los actores. Los grupos de discusión nos permiten realizar la reconstrucción del sentido de un yo grupal, el sentido social, para comprender la estructura de motivaciones o comportamientos de un grupo específico. Se usa con frecuencia para interpretar y explicar resultados cuantitativos. Es una de las técnicas más usadas para combinar con encuestas. Se trabaja siempre con grupos artificiales. ¿Qué quiere decir? Que son grupos simulados y manipulables porque los construye el investigador. Es un tipo de muestreo en sí mismo. Este muestreo es complejo y es estructural porque representa distintos tipos de relaciones sociales. Por lo tanto, se deben diferenciar diferentes grupos en una misma investigación, que se realizan con sucesivos grupos buscando suficiente heterogeneidad y homogeneidad entre los grupos. Vamos a verlo en un ejemplo. Supongamos que nuestro objetivo de investigación es conocer el consumo de frutas y verduras en niños de edad escolar en Mar del Plata en el 2020. Nuestra muestra se va a armar en grupos diferenciados por escuelas privadas, estatales, con intervención en alimentación saludable y sin intervención de alimentación saludable. Dentro de cada una de estas escuelas vamos a armar subgrupos para cada grupo de primaria, para cada ciclo. Primero, tercero, cuarto y sexto grado. El interior de cada grupo va a ser heterogéneo, pero vamos a tener la misma cantidad de cada género, de cada rendimiento académico, de cada clase social, de cada etnia. Eso significa construir esta diversidad suficiente entre heterogeneidad y homogeneidad. También se arman, por ejemplo, grupos de padres y madres con los mismos criterios de heterogeneidad y homogeneidad. Siempre indagamos el mismo tema. Lo que queremos buscar es un poco cuál es ese sentido común, el común sentido que comparte un grupo, porque se hace una pregunta disparadora y todos van a empezar a intervenir y a opinar, pero siempre va a operar ese control social de que se van a tender a poner de acuerdo en determinados temas y van a consensuar en determinado eje de la conversación. La clave del éxito de los grupos de discusión radica en cómo el investigador construye ese muestreo. Otro de los elementos centrales es el moderador del grupo. Tiene que ser un experto en el tema porque plantea los objetivos y guía la conversación. Tiene que tener una actitud amistosa, tiene que saber escuchar todas las intervenciones sin juzgar, intervenir en los nudos del discurso que lo inhiban o repriman, alentar y solicitar respuestas específicas para que las personas se explayen, mantener la cordialidad del grupo, estimular la participación de todos, vincular opiniones para dar pie a que continúe siempre la discusión y el debate. Los encuentros creativos expresivos es otra técnica de indagación cualitativa. Se trata de una dinámica grupal en la que los y las participantes, a partir de una pregunta amplia, abierta y general, pero muy bien pensada desde los objetivos de la investigación, van a proponer y van a sugerir diferentes actividades que se van a referenciar a responder a esa pregunta. Por ejemplo, podemos preguntarles, ¿qué sentís cuando consumís? Siendo que nos referimos a un tema muy sensible, el encuentro creativo expresivo se va a coordinar en actividades en las que los participantes pintan, dibujan, utilizan colores, los cuales tienen sentidos y significados, y hacen collage. Hacen actividades individuales y hacen actividades en conjunto. Es una técnica que permite conocer las emociones de las personas desde los métodos de expresión y creatividad vehiculizados en los colores, los trazos. Luego, cada persona explica por qué dibujó, pintó y usó ese color, siempre para responder a esta pregunta que planteamos. El material de análisis es los dibujos, los collages, las pinturas y la narración que los acompaña. Este proceso tiene etapas de producción individual y colectiva, como dijimos recién, y es una técnica útil para tratar estos temas sensibles sobre los que las personas no se atreven a hablar y que tienen grandes tabúes. Aquí les compartimos un ejemplo de una investigación cualitativa. Su pregunta problema es:
cómo las mujeres de distintos países, culturas y generaciones llegan a percibir que tienen derechos relacionados con la salud sexual y reproductiva y su bienestar, y cómo entablan negociaciones al respecto. En qué circunstancias de la vida y bajo qué términos y estrategias comienzan las mujeres a asumir el control de sus funciones sexuales y reproductivas. La técnica que se usó es la entrevista en profundidad, y como resultado se expone que muchas mujeres no sienten que tengan derechos humanos básicos por sí mismas hasta que se convierten en madres. Solo cuando necesitan proteger los derechos de sus hijos, pensaban las mujeres del estudio, que adquirían los derechos. Las vidas de las mujeres estaban nítidamente delimitadas por su condición y roles definidos por género, es decir, por las expectativas sociales y culturales acerca del comportamiento apropiado. Este ejemplo nos ilustra uno de los temas que se pueden abordar con estas técnicas que fuimos revisando, que justamente se trata de conversar en profundidad, de indagar las sensibilidades, las percepciones del mundo, las representaciones sociales, que esas representaciones sociales siempre se vinculan a un imaginario que es colectivo, y sobre todo a considerar a cada sujeto social que indagamos como, como la voz de un colectivo más amplio, porque la construcción de los significados que las personas le damos al mundo se construyen siempre y se sostienen en relaciones e interacciones sociales y en relaciones de reciprocidad.